capítulo 16, verso 27. Dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice la Escritura que 6 días después de que él les había prometido a sus discípulos que algunos no gustarían la muerte, sino hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, 6 días después de que él había dado esa promesa, 6 días después esa promesa se cumplió. Jesús tomó a sus discípulos más íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto, dice nuestro texto. Estos 3 hombres serían los testigos de esa gloria manifiesta en Jesús. Ahora, la historia o el relato de la transfiguración es un relato sumamente fidedigno, como lo es toda la Escritura. Pero aquí tenemos 3 testigos de este hecho. No ocurrió con un solo testigo, no ocurrió estando Jesús solo y después les contó lo que pasó. No, había 3 testigos, 3 hombres que dieron testimonio de lo que ocurrió en esa ocasión. La Escritura dice en Deuteronomio 19 que todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermanos, entonces tengamos la fe, la certidumbre de que estos hechos que están aquí narrados tienen todo el respaldo y son verdad. La gloria del reino de Jesús fue revelada en aquel momento, y 3 fueron los hombres que vieron ese anticipo de lo que será la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. ¿Escuchó? El relato, la historia de la transfiguración es un anticipo, un pequeño vistazo de lo que será la forma en que vendrá Jesucristo en gloria cuando Él vuelva en su segunda venida. Ok, y entonces veamos primeramente el hecho. ¿Qué ocurrió? Bien, la Escritura nos dice que hubo una transformación en la persona de Jesús. Dice el verso 2 que Él se transfiguró delante de sus discípulos. La palabra transfigurar viene del griego metamorfo, que es de donde proviene la palabra metamorfosis. Esta palabra significa cambiar de forma. Jesús cambió de forma en ese momento. Dice el texto que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los discípulos pudieron ver ese vislumbre de la gloria que Jesús, en la gloria en que Jesús vendrá por segunda vez. Un Cristo resplandeciente, majestuoso, lleno de gloria, lleno de poder. Ante los ojos de estos 3 testigos se levantó el velo, se corrió el velo de la carne
de Jesús. Porque ¿quién era Jesús? Bueno, Jesús, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, el Verbo se hizo carne. Es decir, Dios se encarnó. El ser, la esencia, el ser de Dios primeramente se transformó. ¿En qué? En carne, y su gloria quedó velada por esa carne. Así es que cuando los hombres miraban a Jesús, decían, no miraban la gloria del Mesías, no miraban la gloria de Dios, miraban a Jesús y decían, este es el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque su gloria estaba velada por esa carne que él tomó. Pero ante estos tres hombres, ese velo, por un instante, por un momento, se veló, se quitó el velo, y entonces ellos vieron la majestad de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Imagine usted, nosotros no podemos siquiera imaginar eso. Ellos pudieron ver esa dignidad regia que tenía este rey. Mateo trata de presentarnos a Jesús como el rey. Y en esta narrativa vemos que Jesús, a pesar de que él había tomado un cuerpo y era visto por las personas como un siervo humilde, como una persona cualquiera, como uno de nosotros, él poseía una dignidad regia, una dignidad de rey. Y eso fue lo que ellos vieron. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos, luz salía de él. Entonces ellos vieron a Jesús. Y dice la Escritura que así vendrá cuando él vuelva por segunda ocasión. Esto impactó la vida de los discípulos y fue una imagen que ellos jamás pudieron olvidar. El apóstol Pedro, después en su segunda carta, escribe en el capítulo 1, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estaba seguro de lo que había visto. Él estaba seguro cuando él anunciaba la segunda venida del Mesías. Y él sabía cómo vendría él, porque él sabía quién era Jesús. Vio su gloria, vio su señorío, él vio su majestad con sus propios ojos. El apóstol Juan en el capítulo 1, verso 14 dice, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno, lleno de gloria y de majestad, se hizo ese siervo humilde tomando esa carne, pero dice Juan también, aunque fue hecho carne, dice, nosotros vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Estos hombres quedaron impactados y ellos escribieron después y se referían a Jesús como ese Rey glorioso, porque ellos vieron su gloria. No gloria como la que puede poseer cualquier hombre, una gloria como la del Hijo, dice, unigénito del Padre. Y ahorita vamos a ver un poco eso. Hermanos, no olvidemos quién es primeramente Jesús. Él es el Hijo eterno de Dios. Cuando meditamos en nuestras oraciones y pensamos en Jesús, solemos ser muy románticos y si cerramos nosotros y pensamos en Jesús, pensamos en ese Jesús siempre en forma de siervo. Pero ese no es el Jesús con el que nos vamos a encontrar. Ese no es el Jesús.
Imaginamos a Jesús con unas túnicas como las que salen en las películas, ¿verdad? De algodón o de lana, ¿verdad? Cerramos los ojos y lo imaginamos así. Ese no es el Jesús con el que nos vamos a encontrar. Cuando nuestros ojos vean a Cristo, será a ese Cristo lleno de gloria, lleno de poder, resplandeciente, un ser, como dice la Escritura, cuyo rostro resplandece como el sol y sus vestidos destellan una luz blanca. Ese es el Jesús con el que nos encontraremos. Así es que no olvidemos quién es primeramente Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él es el Dios de gloria. Él es el Dios glorioso que se transformó, como dice Filipenses, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, pero Él es Dios. Así es que Jesús se transfiguró en ese monte por segunda vez. La primera transformación de Jesús fue al hacerse hombre. La segunda transformación ahora es cuando Él les deja ver un poquito de la gloria que Él posee. Hermanos, ojalá y pensemos en Jesús siempre más allá del velo de su carne que Él tomó. Y meditemos en Él y consideremos quién es Él como ese Dios glorioso lleno de poder y gloria. Como ese Dios que fue antes de su encarnación y después de su resurrección. Vaya a la Escritura, Mateo 16, aquí mismo donde estamos en el capítulo 27 que leímos al principio, por eso quería que leyéramos el principio, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esa es la promesa. Jesús les dijo a sus discípulos, yo vendré en la gloria de mi Padre. Y ahora les da un anticipo, miren, así vendré. Y se transfigura y muestra esa gloria. Vea el capítulo 24, verso 30. Capítulo 24, verso 30. Dice la Escritura, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Jesús no volverá a ser visto de esa manera simple como lo vieron los contemporáneos de su tiempo. Jesús no volverá a ser confundido con ningún otro. ¿Escuchó? Todos sabrán que es Jesús. Apocalipsis 1:13. Vamos a la Escritura, Apocalipsis 1:13 en adelante. Vea cómo lo vio el apóstol Juan en la visión que tuvo en Patmos. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, fíjese lo que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Rey de gloria. Ese es nuestro Rey glorioso. Ese es nuestro Rey lleno de majestad. Que ninguno de quienes somos sus discípulos tenga duda de que un día el Señor volverá, y volverá en la plenitud de su gloria, de su poder, de su majestad. Él es el primero y Él es el último. Él es Dios. Ahora, en esta imagen que ellos vieron a ese Jesús glorioso de rostro refulgente, ¿ha intentado usted ver el sol a mediodía en verano? No se puede, lo deja destellado. Bueno, eso fue lo más semejante que ellos pudieron ver. Vea en nuestra historia que también aparecen 2 personajes. En esa transfiguración también estaban ahí Moisés y Elías, dice el versículo 3. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Aquí, hermanos, tenemos una prueba irrefutable de lo real que es la vida después de la muerte. Moisés y Elías aparecieron con Jesucristo de una manera visible, ellos también rodeados de esa gloria que Jesús les compartía. Dice nuestro texto que se les vio de forma corporal, y además se les oyó a Moisés y Elías hablar con nuestro Señor Jesucristo. 1480 años había pasado desde que Moisés murió y había sido sepultado. 1480 años. Y está ahí Moisés hablando con Jesús. Más de 900 años habían pasado de que Elías había partido al cielo. Y estaba allí hablando con Jesús. Quienes creen en la doctrina o en esa creencia del aniquilamiento del alma después de esta vida, están muy equivocados, están viviendo en una ilusión. Y como dijo mi hija cuando estaba en el kinder o en primaria a una de sus compañeras, estaba compartiendo el evangelio: no, yo no creo en eso del infierno, le dijo la niña a mi hija, también siendo una niña. Pues cuando te mueras te vas a dar cuenta. Porque el alma nunca deja de ser. Todos los que hayan vivido en la tierra después de morir seguirán existiendo conscientemente. Los que hayan vivido en la fe de Jesucristo se encontrarán con ese Jesús glorioso. Se encontrarán con ese Jesús lleno de gloria, de majestad, y serán recibidos como sus amigos. Le conocerán y hablarán con él. Aunque es un Dios glorioso, lleno de gloria, lleno de majestad. Fíjese nomás cuánta diferencia hay entre Jesús y nosotros. Sin embargo, cuando partamos con el Señor, ese ser glorioso se dirigirá a nosotros como sus amigos. Nos recibirá a nosotros y charlaremos y estaremos en comunión con Él. Hablaremos con Él, Él nos conocerá. Estaremos en su gloria y seremos bien conocidos por Jesús. Ahora la pregunta de nuestro pasaje es: ¿por qué Moisés y por qué Elías? ¿Verdad? ¿Por qué ellos? Bueno,
La gran mayoría de teólogos concuerdan en que es porque estos dos hombres son los representantes de todo el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, y Elías representa a los profetas. Ellos son los dos grandes representantes de toda la revelación que Dios había dado hasta ese momento. Pero ahora estaba ahí Jesús, la plena y completa revelación de Dios. Dice el Evangelio de Lucas que ellos hablaban de su partida, hablaban de su muerte, que iba a ocurrir cuando Jesús llegara a Jerusalén. Recordemos que Jesús está dirigiendo a Jerusalén. Y estos hombres, Moisés y Elías y Jesús, están en una charla, están hablando con Jesús acerca de su muerte. Qué plática tan desagradable, pudiéramos pensar, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que yo fuera a casa de Edgar o a la casa de alguno de ustedes y decirle: Edgar, vengo a hablar de cómo vas a morir? Edgar, vas a enfermar o vas a tener un accidente, vas a estar unos meses muy convaleciente, vas a sufrir mucho, tus seres más amados van a estar sufriendo, llorando por ti, clamando por ti, y tal día, el día señalado, vas a morir. Esa era la plática que Moisés y Elías tuvieron con Jesús en ese momento. Ellos llegaron a hablar acerca de su partida. Es una manera elegante, ¿verdad? Una manera tierna de decir, llegaron para hablar de su muerte. Pero estos dos hombres llegaron a hablar de lo que ellos ya habían estado hablando desde siempre. Moisés y Elías fue lo que ellos anunciaron desde cuando ellos fueron siervos en vida. Es lo que hablaron la ley y los profetas. La ley y los profetas nos anunciaban la salvación por medio de la muerte de un sustituto. Los profetas nos anunciaban que un descendiente de David, que vendría un rey descendiente de David que vencería a nuestros más grandes enemigos. Un rey que vencería a Satanás y revertiría todos los efectos del pecado de su pueblo. Así es que estaban hablando con Jesús aquello que estaba a punto de ocurrir, porque Jesús ya está a punto de ser muerto al llegar a Jerusalén, y que ellos ya habían anunciado cientos de años antes. Ellos sabían, Moisés y Elías sabían y esperaban desde la antigüedad ese día en que Jesús iba a morir. Ellos esperaban desde la antigüedad, por supuesto, no con la claridad, pero ellos esperaban ese sacrificio expiatorio del Mesías prometido. Sus conocimientos no eran tan claros como los nuestros, porque recordemos, ellos estaban mirando hacia algo que iba a pasar, mientras que nosotros estamos mirando hacia algo que ya pasó. Desde Abel hasta Cristo, los salvos fueron los hombres que pusieron su fe, su confianza, su esperanza en que un día vendría y ocurriría ese sacrificio definitivo, expiatorio por los pecados de su pueblo. Y desde Cristo hasta nosotros, y así será hasta su segunda venida, los salvos serán aquellos que confían en esa sangre que ya fue derramada en la cruz del Calvario como expiación por nuestros pecados. Así es que la cruz de Cristo, el tema de conversación entre estos tres era la cruz.
La cruz, hermanos, siempre ha sido el centro focal, siempre ha sido la esperanza y la paz que tienen los pecadores. La cruz es el centro de todo. ¿Escuchó? Y sería bueno charlar más de la cruz. Recordemos que acaba de ocurrir cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que le era necesario padecer mucho e ir a morir a Jerusalén. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no quiso escuchar de la cruz. No quiso escuchar. Y en ese no querer escuchar de la cruz cometió un error y fue reprendido duramente. Trató de impedir eso, pero la cruz es el centro, es nuestro todo. Si no fuese por la cruz, estaríamos todos eternamente condenados, desprotegidos, sin abogado, sin justicia para poder ser librados del juicio venidero. Así es que, mire, alguien escribió sobre lo que ellos hablaban y alguien, como ahorita cantábamos en el Monte Calvario, y ese himno nos hace cantar de la cruz, nos hace reflexionar en la cruz, nos hace recordar los padecimientos de Cristo, nos hace reconocer nuestro pecado y la gloria que hay en ese perdón que hay en la cruz, ¿verdad? Bueno, alguien echó a volar también su imaginación y escribió sobre aquello que él pensaba que estaban charlando, porque, bueno, el texto no nos dice que charlaban, solamente nos dice que hablaban de la cruz, hablaban de la muerte de Jesús. Y este hermano supone que la plática fue esta. Estos hombres, Moisés y Jesús, le decían al Señor: ve al matadero, sé incomparable, adorado Cordero, sé rechazado por los hombres, mas escogido por Dios, sé deshonrado, aborrecido, y sé muerto por los hombres, mas adorado por los ángeles, serafines y querubines. En virtud de tu muerte nosotros estamos aquí. Nuestro todo depende de tu muerte. Con interés indescriptible observamos cada uno de tus pasos, y aunque sería un honor demasiado grande el que se nos permitiera darte una palabra de aliento a tu espíritu precioso, solo podemos decirte que lo que para ti será la vergüenza más grande, cubrirá de gloria los cielos enteros. Lo que esa cruz será para ti, para nosotros será una corona de gloria. Y aquella salida, aquella tu muerte, es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos. Creo que es muy válido pensar en esto, porque la cruz es nuestro todo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Señor Jesús vendrá en gloria, en poder, en majestad, y dará a cada uno conforme a sus obras. Si no hemos sido rociados con esa sangre expiatoria que limpia y nos justifica de todas nuestras malas obras, enfrentaremos el juicio de Dios. Pero gracias damos a Dios que Él nos proveyó ese precioso Cordero y derramó su sangre por nosotros. Ahora veamos la reacción de los discípulos, verso 4. Dice la Escritura: entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas dice, el Evangelio de Lucas dice que Moisés y Elías comenzaron a apartarse del Señor. Y es aquí cuando Pedro, al parecer, no quería que ellos se fueran. Moisés y Elías estaban hablando con el Señor y entonces ellos comenzaron a apartarse del Señor y entonces Pedro intenta impedir que ellos se vayan y le propone al Señor construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Parecía que los discípulos tenían intención y querían escuchar a Moisés y a Elías. No quería que se marcharan. ¿Qué podrán decirnos ellos? Hagamos una tienda para que estén más tiempo aquí y poder escucharles a ellos. Pero vemos que esa petición fue rechazada por una razón. Vea lo que dice el verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estas son las mismas palabras que se repiten, aquellas palabras que se escucharon en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Que quede bien en claro, Jesús es superior a Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Elías. Aunque Moisés había servido con fidelidad al Señor, aunque Elías había profetizado con valentía, con arrojo, con atrevimiento, dijo la verdad en su tiempo, Jesús es sumamente superior a todos ellos, y el cielo dijo: a él oíd. Jesús es superior, y por lo menos aquí descubrimos 2 razones. Jesús es superior porque Él es el Hijo amado. ¿Escuchó? Él es el Hijo amado. Dice: este es mi Hijo amado. El Padre declaró a Jesús como su Hijo, y Él es el Hijo amado. Él es el Hijo unigénito del Padre. Él es el único Hijo de la misma naturaleza y de la misma esencia. La Biblia ciertamente se refiere que los creyentes somos hijos de Dios, hermanos, pero se refiere como hijos adoptados en la familia de Dios. Y esto no por mérito propio. Nadie es adoptado como hijo de Dios por mérito propio siquiera, sino por gracia. Jesús es superior porque Él es el Hijo amado, porque Él es el unigénito Hijo de Dios de la misma naturaleza. Y luego dice nuestro texto: en quien tengo complacencia. Jesús es superior a todos, aún Moisés y Elías, porque Dios se complace en Él. Jesús es el único que ha hecho la voluntad de Dios cada instante de su existencia. Él es sumamente superior a Moisés. Él es sumamente superior a Elías y también a Juan el Bautista. Así es que Él es el Hijo obediente. Jesús es el que decía y hacía todo perfecto, santo y agradable a Dios. A Él oíd, porque Él es superior a todos. Él es el Hijo obediente. Todos los demás nacimos como hijos de desobediencia. Él es superior. Así es que si el Padre se agrada en alguien, si el Padre se agrada en ti, mi querido hermano, no es por otra cosa, no es por otra razón, sino porque ha sido puesto en Jesucristo.
Fuiste expuesto por gracia, pecador, fuiste expuesto en Cristo. Y cuando el Padre te ve perfecto, te ve justificado y te ama porque ve en ti la imagen de su Hijo, hombre pecador. Si el Padre se agrada de alguien, entonces es en solo aquellos que se reconocen pecadores y confían en Jesús. Porque Él es nuestro único mediador para tener paz y ser amados por Dios. Así es que no hay nadie como Jesús. Cristo es el sol. Y sus siervos son, como decía nuestro hermano Adán en la predicación de la semana pasada, son como estrellas, son como la luna. No poseen luz propia. Él es el único que resplandece como el sol. Él es el único que tiene luz propia. Él es la raíz. Nosotros somos las ramas, o como dice el texto que acabamos de leer, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Sin Él no podemos hacer nada. Así es que a Él oíd. Si tan solo la iglesia obedeciera este mandamiento, ¿cuánta apostasía, cuánta idolatría dejaría de existir en la iglesia? Porque los hombres, por buenos que sean, son solamente hombres. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los padres de la iglesia que nos gusta leer, los reformadores, los puritanos, todos han sido pecadores necesitados de un Salvador. Cristo es superior. Es verdad que estos hombres nos han sido útiles y honorables, pero ninguno de ellos ha sido nuestro mediador. El único que nos ha dado el pan de vida es Cristo. El único que tiene las llaves del cielo es Cristo. A Él oíd, dice nuestro Dios. Así es que, hermanos, quiero animarles a que consideremos la muerte de Cristo. Que recordemos que es lo que Él hizo. Esa debe de ser la base de toda nuestra confianza delante de Dios. Lo que Él hizo. Ninguna otra cosa puede darnos consuelo como lo hace la cruz. Puedes mejorar un poco, puedes esforzarte más, puedes disciplinarte más, pero poner tu confianza en lo que tú haces siempre es un error. Recuerda, la cruz es el centro de todo. Ahí debe estar puesta siempre nuestra confianza. Imagine el consuelo que necesitaremos en el día de la muerte. Cuando nuestra conciencia venga y nos ataque con todos los errores que cometimos en nuestra vida, ¿con qué podrás derribarla? ¿Con qué podrás derribar esos argumentos? Solamente con la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros para salvarnos. ¿Qué nos servirá en el día del juicio? Nada, solamente la cruz de Cristo. Todas nuestras obras fueron defectuosas, todas nuestras obras fueron imperfectas. Nuestra única esperanza es confiar y poner toda nuestra fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor. La muerte que Él sufrió por nuestros pecados, esa será nuestra única defensa. Fui pecador, pero Cristo murió por mis pecados.
Luché, me esforcé, lo intenté. Siempre sentí que estaba corto, pero siempre confié y esperé y me rendí y confié en que Cristo es el pago por mis pecados. Aprendamos, queridos hermanos, a no gloriarnos en ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Vemos a estos dos hombres, Moisés y Elías, triunfantes. Cruzaron la línea. Esa línea que tememos, esa línea que el hombre teme cruzar, partir de esta vida. Ellos cruzaron ya no luchan con el pecado. Esa iglesia triunfante, Moisés y Elías, que forman parte de esta iglesia triunfante, los santos que están con el Señor, ellos que ya no luchan con el pecado, hablan de la cruz de Cristo. ¿Cuánto más nosotros debemos hablar, recordarnos lo que el Señor hizo para perdonarnos, para justificarnos, para darnos paz, reconciliación con Dios? Nosotros que estamos aún aquí luchando con el pecado, deberíamos de estar hablando más del bendito sacrificio que nos salva de la ira venidera. Y así como Moisés y Elías hablaban con el Señor, nosotros también hablar de lo que Él ya hizo y de esa sangre preciosa, del cumplimiento de la promesa, y alabar a Dios porque fiel fue a sus promesas. Y Cristo murió por nosotros. Que el Señor, hermanos, bendiga nuestras vidas con su palabra. Vamos a orar.